Pues creo que en lugar de Alaska, que dejamos así como en puntos suspensivos Sí. en lo que pasaron los los comerciales y todo esto, es Anchorage en Alaska. Sí, sí. No, yo estaba mal, muy mal. Me fui a una ciudad de Turquía. No, pero todos estamos desubicados, No, ese es un punto malo en geometría, digo, perdón, en geografía. Un punto menos Oye, hablando de arquitectura. ahorita que hablabas, en una parte de tu exposición sobre lenguaje y de este poeta portugués de los que nos platicabas al principio del programa, hice yo un pequeño salto no tan cuántico al padre Chinchachova. Sí. El padre, cuando tú hablabas del atardecer y de ir en el jardín como un diálogo en la que vas viajando en la vida, el padre Chinchachoma se le invitó en los 90 a Durango porque se empezó a dar un fenómeno muy triste que todavía hoy continúa, que son los suicidios. Entonces el padre Chinchachoma, que por cierto no eres de origen mexicano, ¿Era español? y vino a hacer un gran trabajo con los niños de la calle, que así se les llama, los niños marginados sociales. Él se hizo amigo de ellos, usó muchas técnicas de antropología, de hacerse cuate de ellos. De hecho, cuando él lo invitamos, él dijo, yo voy, pero me tienen que pagar el viaje a otros más, a varios de mis niños, ¿verdad? Y venía con varios, y con ellos dialogaba como si fueran cuates, ¿verdad? Con groserías y oye, que tú y acá, y con los apodos, en fin. Entonces el padre Chinchachoma decía que cuando tú hablabas del jardín y del atardecer y demás, que mucha gente que nos escuche, que sea muy joven, van a decir, es que esos son diálogos de viejitos. Porque decía el padre Chinchachoma que mucha juventud, aunque yo creo que también adultos, viven como en automático. Sí. Es decir, pueden cruzarla. Por ejemplo, hay mucha gente que he oído jóvenes, no, es que Durango, es horrible, Durango no sirve y demás. Y no aprecian lo que, no, o sea, pueden pasar por las Moreras o por el Parque Guadiana, o ver los atardeceres y el cielo que tenemos, y no lo observan. Entonces pues, decía el padre Chinchachoma que es mucho un fenómeno que se da, no solamente en la juventud, pero él lo veía en la juventud, que no saben, no tienen apreciar la vida. Y luego se andan queriendo quitar la vida, pero dice, pues es que no la saben apreciar. Sí. Y la vida tiene cosas muy bellas, ¿no? La naturaleza y demás, ¿no? Tal vez la gente que se ha creado una nueva sensibilidad con los animalitos, bueno, pues es una manera de vincularse con la naturaleza. Pero bueno, aparte el padre Chinchachoma nos sorprendió porque le dijimos, y con esto acabo la idea, oiga, pero pues aquí está empezando a haber suicidios y demás, y pues nosotros lo invitamos por eso, ¿verdad? Porque usted trabaja con... Y luego nos dijo algo que todo el mundo en el auditorio, era el aula Laureano Roncal de la UGED, nos dejó fríos. Dijo, es que ¿saben qué? Los niños de la calle no se suicidan. Claro. ¿Cómo? ¿No? Es muy difícil que se suiciden. Podrán vivir la vida más espantosa que ustedes se podrán imaginar. Sí. De abusos, de maltrato, de abandonos, de hambre, de carencias, de lo que ustedes quieran. Y paradójicamente eso genera en ellos un yo, pero bien fuerte, bien resistente. O sea, tienen mecanismos muy, muy poderosos. De tal manera que incluso ellos abandonan el nombre de la familia casi inexistente que tienen y se ponen el apodo X. Y ese apodo es un nombre de guerra, es un nombre de vital. De batalla, sí. De hecho decían, a mí me regalaban boletos para oír a los cantantes de la moda de la época, que Menudos o que Luis Miguel y demás, y mis niñas y mis niños no andaban así como que, ay, así gritando por el... Eufóricamente. No, o sea, tenían más los pies sobre la tierra, tal vez tenían, él hablaba pues una vida, se tenían que convertir en adultos, vamos, muy rápidamente para enfrentar la vida, pero no se suicidan. Y entonces dice, bueno, tienen ustedes entonces que revisar qué ocurre en esos niños que tienen, tal vez ahí medio mal, pero tienen su casa, su hogar, su familia, sus papás, y tienen de alguna manera ciertas condiciones de vida, y no son tan pobres, y andan con las depresiones, y andan con todo eso. Entonces él hablaba mucho de que
habría que revisar las formas de crianza, las formas de educación que tenemos y demás. Y termino con una idea que es de otros autores, de que luego también la sobreprotección y el sobreayudarlos y el ser demasiado consentidor desarma muchos de estos cualidades de estos jóvenes de la resistencia, ¿no?, ante la frustración, ante los problemas de la vida y demás, y son muy vulnerables. Y bueno, también el padre Chinchachoma hacía un llamado interesante a que parecería que no, parecería un exabrupto decirlo, pero la calle de alguna manera también nos educa. Claro, es una escuela. La calle es una escuela, la vida social. Lo digo porque este psicólogo que ya casi no se menciona hoy en día, Wilhelm Reich, este psicólogo alemán, marxista por una parte, freudiano por otro costado, pero sintetizándolo en bioenergía y toda una perspectiva que estudió, él decía que la calle también nos educaba, que la vida cotidiana, por ejemplo, cuando vas a un lugar, cuando te tienes que esforzar y que no pudieses dormir y que entonces vas en el camión y te duermes en el camión para compensar tus horas que no pudieses dormir, o que en un rinconcito de la oficina donde no te debes de dormir te duermes a pesar de todo porque... a pesar del reglamento. A pesar del reglamento. y Contraloría. Sí, todo esto te hace que seas como, no un gladiador de la existencia, pero sí alguien que se está protegiendo, que dice, bueno, debo descansar para producir, para hacer, para lo que me piden. Eso ayuda mucho, tener que ponerte pilas, ponerte en acción. Fíjate, yo tuve la oportunidad de leer varios libros del padre Chinchachoma. Mira, hay un libro que es precioso, que se llama El renacimiento del otro yo, como diciendo, tú naces en algún momento en la vida, pero no naces realmente hasta que decides nacer. El otro nacimiento. Lo edita Editorial Trillas. Es un libro... O sea, es pasar de nacimiento biológico a uno más trascendente, ¿no? Exactamente. Cuando tú decides por qué estás vivo y para qué estás vivo, como dirían los japoneses, ¿por qué adquieres un ikigai? Ikigai en japonés significa ¿por qué estás vivo? ¿Por qué te levantas cada día para hacer algo bueno y compartir la vida con otras personas? Y ese libro me encantó porque en efecto, un día nacemos, nos hacen duérmete mi niño, duérmete mi ya, y te acorrucan y recibes muchas cosas de beneficios, pero todos los seres humanos, dice el padre Chinchachoma, llegado un momento se cuestionan entre la vida y la muerte, ¿para qué están vivos? Aún los niños de la calle, por supuesto, o ellos con toda razón. Y de esa decisión, tú echas a andar todo tu potencial y hacia dónde quieres caminar. O sea, dicho de otra forma, para decirlo como más se conoce en este universo, es que el doctor Víctor Frank te dice, encuentra el sentido de tu vida, ¿no? Pero es otra vertiente, ¿verdad? Que es otra vertiente, es otra reflexión. Para ver las cosas. Fíjate que, bueno, no, hay un acontecimiento interesante. Una vez la policía de la Ciudad de México fue, me parece que a las Alamedas, y ahí vivían niños, porque vivían en la calle, en las alcantarillas y demás, y entonces fueron con un operativo a detenerlos. Entonces hay una imagen periodística muy buenas, porque ellos además tienen un sentido de comunidad y de pandilla poderosísimo, o sea, su familia son ellos. Son ellos mismos, sí. Entonces, eran policías que no podían con los niños porque estaban defendiéndose y uno le agarraba los pies al policía y demás, o sea, fue una lucha muy interesante, ¿no? De esta experiencia de vida y de lo que tú llamas de volver a nacer. Obviamente que, hay que decirlo, mucha gente que tiene problemas de diferentes problemas emocionales,
ansiedades, depresiones y demás, pues también hay que ir con los profesionales, porque también puede tener el origen de estos problemas alguna otra razón. Hay que ir con psiquiatras para la medicación correspondiente, ir con los psicólogos, que una de sus terapias o una de sus funciones es darle nuevas habilidades a esas personas que de alguna manera, y también nuevas visiones, interpretaciones y percepciones de lo que están viviendo, porque luego hay gente que, hay una imagen muy buena donde está un joven topando con una pared. Si tú cambias la perspectiva de lejos, es una pared, pues por decirte algo, de 8 metros, pero esa pared de sus problemas y de sus frustraciones y demás, si tuviera una perspectiva diferente, pues nada más había que, ¿cómo se llama? Darle vuelta, esquivarla e ir por los jardines, por otros jardines de la vida. Que obviamente que la vida pues nos da de todo, ¿no? Nos da alegrías, pero también nos da tristezas, hay pérdidas, hay obstáculos, ¿no? No es sencilla, hay que estar también listos para afrontarla. Pero bueno, cuando se den esos casos hay que ir con los profesionales, pero también sería muy bueno, tocayo, hacer cambios en nuestras formas de crianza y cultural, porque si tú analizas el problema de la depresión se ha disparado. Sí. Y no hay evidencia científica de que nosotros en términos biológicos o neurofisiólogos hayamos sufrido un cambio. O sea, que quiere decir que hay factores ambientales, de familia, de comunidad y de sociedad que están ayudando a que haya esa insatisfacción que en su máxima expresión se refleja en que hay gente que se anda quitando la vida. Quiere decir que hay cosas que hacer, ¿no? Médicamente, no solamente médicamente, sino cambios en las relaciones humanas, en las familias y en las comunidades. Y en el propio entendimiento. Y sí, exactamente, que hay que también entender que se llama reaprender, ¿verdad? Reaprender. O sea, reaprender. Reconstruirnos, que no es fácil, ¿eh? Nos educan de una cierta manera y uno cree que esa es la única verdad y la única versión, y la verdad es que así no ocurre. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogos.